nuevamente, no en el caso de Alfonsín, que tuvo, me parece, una política exterior de enfrentamiento a Inglaterra por el tema de Malvinas, pero porque bueno, también tenía que ligar con el problema militar, pero Menem, con sus necesidades políticas y económicas de instalar un nuevo modelo en la Argentina neoliberal, también, digamos, quiso congraciarse con las clases altas y socios ingleses, por lo tanto tuvo una política hacia Inglaterra, si se quiere, benéfica y no confrontativa, siempre en el ámbito pacífico. Me parece que la política del gobierno de Menem para Malvinas es una política que buscaba, digamos, que entendía que las Malvinas, yo con el tiempo he entendido un poquito más y me he acercado un poquito más a la política de Menem hacia Malvinas, en el sentido de, primero, una política, en algún sentido uno puede decir equivocada, es decir, amigándote con Inglaterra y con los Kelpers, no vas a lograr que te devuelvan las Malvinas ni nada. Digamos, no estando tan cerca de la guerra. Quizás antes de la guerra, una política como la de Menem, de acercamiento, de regalarle ositos y cuentitos a los Kelpers, quizás hubieras ganado más su favor y su apoyo que antes. Pero después de la guerra, después de haberle metido miles de soldados en su territorio, haber gente que vivía muy tranquilo en esas islas apartadas, aislados, haberle hecho causado semejante problema, digo, hay poco que puedes hacer para acercarte a esa gente, con lo cual me parece una política equivocada, pero digamos, podría ser entendible, pero equivocada, digamos, en algún sentido. En Menem lo que planteó, me acuerdo, Guido Ditela planteaba el tema del paraguas, es decir, tratar de tener relaciones cordiales y económicas con Inglaterra y poner un paraguas sobre el problema de Malvinas. Me parece una política muy razonable, muy entendible, me parece una política inteligente, es decir, las relaciones entre dos países no pueden estar marcadas por una sola temática, es algo que está siendo muy importante. En este sentido, digamos, el paraguas que acuerda, creo que era Guido Ditela, con ministro de Relaciones Exteriores, el fallecido Guido Ditela, con el gobierno inglés, me parece razonable, me parece que está bastante bien en ese sentido. Digamos, si había necesidades económicas y de inversiones, me parece razonable, con todo lo trágico y nefasto que fue el gobierno de Menem, digamos, desde su punto de vista, incluso desde el punto de vista del país, me parece absolutamente razonable. Me parece que la Argentina, volviendo un poquito atrás, me parece que la Argentina nunca ha terminado de entender, digamos, si se quiere en algún sentido, el tema de los Kelpers. Es una población inglesa, nos guste o no, los tipos están ahí hace casi 180, 170 años. Es razonable que a mí me parece que sus derechos, sus opiniones, sus intereses sean absolutamente escuchados, más allá del manejo de las potencias. Decir que las Malvinas son argentinas es una cosa como media, en algún punto cuestionable. Digo, ¿cuáles son los pergaminos que tiene Argentina para decir que son argentinas? Primero que nosotros somos herederos de la corona española, ¿sí? Que la corona española no diría eso, la corona española diría en su momento que nosotros deberíamos seguir siendo colonia de ellos. Digo, de hecho, para España recién reconoce la independencia argentina en 1846, con lo cual para 1833, cuando nosotros nos sacan las Malvinas, nosotros se supone para España que todavía ellos piensan que nos pueden recuperarnos como colonia. Que nosotros somos herederos de los territorios españoles es una ocurrencia nuestra. Digamos, España no nos dijo ese error. Sí, es una ocurrencia de ellos. Después, las Islas Malvinas, la Patagonia, si querés, antes que de la corona española, antes que de los ingleses, era de la población indígena que había ahí. Con lo cual, digamos, si de alguien es eso, es de ellos. Es decir, por la época, digamos, la Argentina se construyó sobre la ocupación, como todos los países del mundo. Marx decía que la violencia es la partera de la historia. La Argentina se construyó de manera violenta como todos los países. El que ocupó. En la medida de que el que ocupó, la Argentina le sacó toda la Patagonia, más todo el país, a los indígenas, ¿sí? Y si los ingleses nosotros nos quitaron las Malvinas, qué sé yo, digamos, es una cuestión de lucha que agarró. La verdad es un poco esa, con lo cual nuestra reivindicación de las Malvinas, porque somos herederos de España, es una ocurrencia nuestra, es un pergomino que nosotros ponemos, pero en aquella época nadie lo reconocía, no tenían por qué reconocerlo, que están cerca nuestro, qué sé yo, más cerca que las Malvinas está la isla Malvinas, sí, más cerca que
más cerca que las Malvinas está Uruguay, está Brasil, está Bolivia, está Chile, está Perú, digamos. Hay cosas como que el fondo del mar, que la plataforma marítima llega hasta las Islas Malvinas, que en aquella época no se conocía. Eso de las plataformas hasta donde llegaba, y es un invento que todavía no está reconocido, lo de las 200 millas, como es una zona económica, pero todavía no se reconoce la soberanía. O sea, me parece que hay que bajarle el tono. O sea, yo no desconozco estos argumentos que se pueden argumentar para tener un territorio, para reivindicar ciertas cosas. Me parece que, bueno, puede tener alguna utilidad, pero me parece que hay que bajarle el tono. Es decir, me parece que no vale la pena hacer una guerra, perder la vida de 700 chicos, truncar 700 vidas, perder a algunas madres, padres, perder sus hijos por 2 islas, ¿sí?, de los cuales nunca fueron totalmente honestos. Se mandaron algunos barquitos costeros. Para mí la soberanía está basada principalmente en las necesidades de los sectores populares, del pueblo en general. Si querés, no hacemos diferencia de clase, del pueblo en general. Entonces, digamos, si vamos a hablar del pueblo en general, para mí Malvinas, si es nuestra o no es nuestra, me parece irrelevante, absolutamente. Digo, vos podés agarrar algún territorio que esté enfrente de las Islas Malvinas sobre la costa y preguntarte cuánta gente ha ido. Por ejemplo, ahora se hizo el Parque Nacional León, está más o menos a la altura de Malvinas, algo así. ¿Cuánta gente ha ido a ese lugar? ¿Cuántos argentinos han ido a ese lugar? Nunca, nadie, no iría ni van. ¿Cuál es la necesidad de Malvinas? Ninguna. Desde mí, digamos, si yo voy a escarbar mucho, digamos, el argumento, para yo no tengo ninguna duda que las Islas Malvinas son inglesas. Las ocuparon en un momento en donde cada país ocupaba lo que podía y necesitaba según sus necesidades de recursos y yo. Es un resabio colonialista, pero digo, lo que para nosotros es un resabio colonialista inglés, ¿sí?, de haber perdido el conflicto, para Paraguay sería un resabio colonialista que nosotros ocupemos Paraguay, y para Uruguay lo mismo. Es decir, nosotros perdimos lo que para nosotros la campaña de... ¿Cómo se presenta la campaña de Belgrano a Paraguay? Se presenta como una campaña en donde las únicas 2 batallas que hubo las perdimos, pero dejamos sembrada la semilla de la libertad. Si vos ves los manuales de educación y de historia paraguayos, para ellos fue la prepotencia de Buenos Aires, porque las tropas eran en Buenos Aires, por aquella época el que armaba el país era Buenos Aires, la prepotencia de Buenos Aires que fue hasta allá para, hacer, digamos, que Buenos Aires decida qué es lo mejor para Asunción, una ciudad que era mucho más importante. Buenos Aires se fundó a propósito de gente que había salido de Asunción, de Pedro de Mendoza, y Garay también. Así que, uno podría decir, si nosotros hoy en día tuviéramos Paraguay, si Belgrano hubiera triunfado, sería un resabio colonialista, si querés, en algún sentido.